Vemos a Poseidón, por ejemplo, que es un dios griego, el dios de los mares. Vemos a Cronos, que es el dios de las edades o del tiempo. Y vemos un sinnúmero, Apolos, el dios del sol, Artemisa, y vemos Atenas. Todo eso es mitología griega. Mitología, sí, Y así es. todavía hoy se utiliza y todavía hoy hay gente que reconoce esto. Incluso el apóstol Pablo, que predicó en el Areópago en Atenas delante de grandes filósofos, se encontró con muchos altares. ¿Y a quién ustedes creen que eran esos altares? Dios te bendiga, Dios te guarde en este día que nos ha regalado el Señor, un día más en su presencia. Está contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemo. Hoy hay una palabra fuerte, algo que yo sé que a usted le va a gustar y lo va a disfrutar. Y va a ser de los labios del pastor. Usted lo conoce, usted ha disfrutado todo su video. Ya él pertenece a esta casa y quiero que él se presente. Gracias, Yesenia. Pues para nosotros, como siempre, es un gran placer poder compartir en esta excelencia cristiana. Víctor Almanzar, su hermano pastor, siempre con el propósito de bendecir y de que seamos bendecidos por nuestro Señor. Amén. Hablábamos detrás de cámara, pastor, que lo que viene es fuerte. Y digo, como dice mi hermano Aquino, aquí vamos a nadar mar adentro. Así que estate tranquilo, estate tranquila, que hay palabra de Dios para ti, pastor. Amén, gracias, Yesenia. Pues bueno, tenemos un tema que yo sé que es de interés para mucha gente, que levanta cierto deseo de conocer y que siempre pues se ha tejido mucho sobre ello, se ha hablado mucho sobre esto, incluso en las plataformas digitales vemos mucha gente hablando de este tema, tanto dando testimonio como hablando ya con conocimientos un poquito más bíblicos. Nosotros queremos traer este tema con el propósito de que las personas puedan tener cierta luz a nivel de la Biblia, a nivel de la palabra, de las cosas, pero también cierto conocimiento del mundo espiritual, como hemos hablado ya en otras ocasiones, de los enemigos invisibles, que Amén. muchas personas no lo conocen, y al no conocerlo, pues esto puede causar que tengan cierta debilidad o que sean propensos a caer en ciertas situaciones espirituales sin darse cuenta. Amén. El tema que tenemos hoy, ya para no abundar más en el preámbulo, es brujería, mito o ciencia ficción. Muy fuerte. Ese es el tema, brujería, mito o ciencia ficción. Cuando nosotros hablamos de brujería, la gente automáticamente, las personas se hacen una idea en su mente de lo que se va a hablar o de lo que se está hablando. Sin embargo, para sorpresa mía y quizá para sorpresa de muchos, la palabra bruja no aparece en la Biblia. Si alguien la encuentra, yo siempre pongo este reto porque a veces uno no puede decir que lo sabe todo. Sí, así es. O que tiene todo el conocimiento de las cosas. Si alguien encuentra un texto donde diga bruja o brujo, me lo puede hacer llegar a través de los comentarios de este video, a través de los comentarios que pueda hacer de este tema. Entonces, de ahí parte, pues, el deseo nuestro de traer esta enseñanza o este conocimiento sobre este tema, porque se ve mucho a la gente hablando de esto, de que si yo era bruja y ahora soy creyente, o yo estuve peleando con brujas o con brujos, tuve una lucha con una bruja o una bruja quiso destruir la iglesia, y escuchamos muchos testimonios, a veces interesantes, a veces fantásticos, a veces que llaman mucho la atención. Incluso mucha gente cuando da los testimonios del cambio que Dios ha hecho en ellos, pues causa cierto impacto, vamos a decirlo de esa forma. Pero la Biblia habla de espiritismo, de la práctica de espiritistas. Y de ahí parte toda la ramificación espiritual del mal que se genera en esta área satánica o de las tinieblas, vamos a decirle así. Entonces, cuando nosotros hablamos de brujería, mito o ciencia ficción, es porque hay una mitología que se ha ido transmitiendo a través de la historia de la humanidad. Sí. Y vamos a empezar con una parte que mucha gente conoce porque se han creado muchas películas de ciencia ficción y hay muchos escritos literarios, poemas y demás, e historias que dan al traste con esto que es la mitología griega. Cuando hablamos de la mitología griega,
estamos hablando de donde surgen muchos falsos dioses que los griegos a través de la mitología enseñaban. Entonces, cuando nosotros hablamos de mito, lo que estamos hablando es de fábulas, de historias que se crean por un narrador. En aquellos tiempos era de manera verbal, traspasaba de generación en generación, pero era una fábula que traía a dioses o héroes con condiciones humanas o de cualquier cosa de la naturaleza. Hacían pues una transformación en la expresión para hablar de estas personalidades o de estos supuestos dioses y figuras que se utilizaban en esa narración mitológica. Al final de cuentas era lo que aquí conocemos en Dominicana como un cuento, que no es una historia, que es muy diferente, porque la historia está basada en acontecimientos verídicos que sucedieron, que es lo contrario que pasa con los casos de la Biblia, que algunas personas quieren a veces tildarlo de fábulas, casos que se parecen incluso a situaciones que habían en la mitología griega, pero que realmente la diferencia es que en la Biblia sí tenemos datos arqueológicos, históricos y comprobables de acontecimientos que sucedieron, geográficos y de varias formas podemos nosotros pues darnos cuenta de que sucedieron, de que esos pueblos existieron, de que habían ciertas condiciones para ciertas cosas y que la Biblia pues siempre tiene la razón en muchas cosas que establece, aunque le parezcan al hombre difícil de creer o fantásticas. Sí. Cuando hablamos de la mitología griega, incluso nosotros los cristianos hemos asumido mucho de la cultura griega que viene a través del tiempo, porque los griegos en ese poder hegemónico que tuvieron en algún tiempo, que conquistaron algunos pueblos a través de Carlos Magno en aquellos tiempos, pues establecían sus culturas y su idioma se estableció en muchos lugares también. Incluso el Nuevo Testamento fue escrito en su gran mayoría prácticamente en griego. De ahí parte pues muchas cosas de las que nosotros manejamos en cuanto a la conceptualización de las palabras y en cuanto a las etimologías y la lingüística que utilizamos. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el concepto Dios, viene de un concepto griego, porque en la Biblia no es ese concepto el que se da para conocer el nombre de Dios, sino que en el Génesis se habla de Elohim y más adelante en Éxodo, cuando Dios se presenta a través del ángel a Moisés, habla del ángel, habla del gran yo soy, o el yo soy el que soy, que es el tetragramatón, I-H-B corta H. Aquí hay un error también con mucha gente que dice I-H-W-H, no es W, es I-H-B corta H, porque la W no era una letra del alfabeto hebreo, ya es del alfabeto anglosajón que entra ya a utilizarse la W corta. Hago esa aclaración porque es bueno que hagamos algunas aclaraciones pedagógicas, pero estamos en el tema, no crea que no hemos salido. Vamos a hablar de las brujas o del concepto que la gente tiene de bruja que es incorrecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de la mitología griega y hablamos, por ejemplo, de Zeus, que era el dios griego, de donde surgen los demás dioses a través de relaciones con diosas que ellos se inventaban también en esa mitología, que luego se convierten en el cine, en ciencia ficción. Vemos a Poseidón, por ejemplo, que es un dios griego, el dios de los mares. Vemos a Cronos, que es el dios de las edades o del tiempo. Y vemos un sinnúmero, Apolos, el dios del sol, Artemisa, y vemos Atenas. Todo eso es mitología griega. Sí, y todavía hoy se utiliza y todavía hoy hay gente que reconoce esto. Incluso el apóstol Pablo, que predicó en el Areópago en Atenas delante de grandes filósofos, se encontró con muchos altares. ¿Y a quién ustedes creen que eran esos altares? Era a esos dioses griegos, así es. A esos dioses que tenían los griegos y que ellos lo adoraban. Y ellos lo adoraban, pero era una mitología. Ellos hablaban de semidioses y de dioses que se unían con mujeres. De ahí viene la creencia de gente de que los ángeles se unieron a mujeres, que aparece un texto, un tema que da cierta especulación en mucha gente para hablar de eso. Sin embargo, eso es mitología griega. Y a veces se quiere traer incluso al evangelio a muchas cosas que se habla a través del conocimiento espiritual. Ahí vemos también en la mitología griega los héroes como Hércules, también como los que se crearon en la Ilíada, Aquiles y otros. Y eso es mitología, eso es
simplemente fábulas narradas que se utilizaron y se han utilizado en la literatura y en el cine y en la ciencia ficción. Entonces, Aleluya. cuando nosotros entramos a la Biblia y nosotros entonces vamos a hablar también de lo que es ahora el mito que se tiene. Cuando yo digo que hay un mito en cuanto a la parte de la brujería, de las brujas y de este término, lo hago en alusión a que se han inventado muchas cosas. No pongo en duda testimonios de personas que han dicho que han tenido experiencia, que han sido brujos, que han sido hechiceros y que han tenido algunas situaciones espirituales de diferentes formas, que la Biblia no habla de ello, pero cada quien uno respeta sus opiniones o sus experiencias, porque si es mentira o es verdad, Dios se va a encargar de juzgar eso, no yo. Yo sí trato a través de la palabra de expresar el conocimiento, pero ya el juicio no me corresponde a mí. Así es. Lo digo esto porque veo muchos hermanos que dan muchos testimonios sobre brujería, sobre experiencias esotéricas y demás, y que han dicho que han sido incluso brujos y que Dios lo ha transformado, o brujas, y que Dios lo ha traído al evangelio. ¿Cuáles son los términos a nivel del espiritismo que se encuentra en la Biblia? En la Biblia usted encuentra que la Biblia habla de hechiceros, agoreros, mediums, adivinos, magos y terafines. Esos son los principales términos que aparecen en la Biblia y que nosotros vamos a brevemente a tocarlos hoy en este tema. Hechiceros, adivinos, magos, agoreros, terafines, medium. Esos son los principales términos y vamos a dar algunos textos bíblicos. Yo incluso quise traer una nota de algunos textos bíblicos porque sería bueno que usted lo vea y lo investigue en su Biblia. Deuteronomio 18, verso 10 al 11, habla de varios de estos términos que hemos utilizado, Dios hablando, de que Dios siempre ha estado en desagrado y en contra de todas las prácticas que tienen que ver con espiritismo, y ahí menciona a los magos, a los adivinos, a los hechiceros, y todo lo que esto conlleva de maldición y de perdición para la persona que lo practica. Entonces, cuando hablamos de esto, que la Biblia habla de estos términos, tenemos que entender qué es cada cosa. ¿Qué es un hechicero? ¿Qué es un brujo? ¿Qué es un mago? ¿Qué es un adivino? Y vamos a encerrar todo eso porque lo que pasa es con la conceptualización de la brujería o de los brujos o brujas que se han inventado la gente lo asocian de una vez a todo lo que tiene que ver con la esfera de las tinieblas y del mal. Sí. Y ya la gente entiende que el término es eso lo que significa. Entonces, cuando hablamos de hechicero, es una persona que utiliza objetos para encantar, ayudado por espíritus del mal. Amén. Utiliza cosas para encantar. De ahí que usted ve que un hechicero es una persona que de repente utiliza una prenda de vestir, utiliza ciertos brebajes, utiliza ciertas cosas, ciertas fórmulas, vamos a llamarle así, para crear esa expectativa en la persona que quiera hacer un trabajo de hechicería. Santo. Entonces, a veces vemos a la gente que le da un poder más allá del que la hechicería y la brujería tienen. Así es. Por ejemplo, en la Biblia ningún hechicero convirtió a nadie en animal. Yo no lo he encontrado. Incluso el animal que habla en la Biblia, que es la burra de Balaán, esta burra no es Balaán que la hace hablar, no es ningún brujo. No. Es el mismo Dios que hace que hable la burra a Balaán, para que Balaán entienda lo que estaba pasando con el ángel que estaba delante de él cuando él iba hacia donde Balac, que era el que quería que se maldijera el pueblo de Israel. Así es. Entonces nos encontramos con situaciones en la Biblia que muchas veces pueden parecer fantásticas, pero el que la realiza, el que la hace posible es Dios. Así es. Entonces hay que entender el poder de las tinieblas para no sobredimensionarlo. Y muchas veces yo veo que se sobredimensiona el poder de las tinieblas. Sí, es así. Y bíblicamente y espiritualmente no encontramos cabida en cosas que a veces se dicen. Yo digo esto con mucha responsabilidad. O sea, el poder que se encuentra en la Biblia, en los magos, en los adivinos, en los hechiceros, en los agoreros, en los terafines,
tiene una limitación. Así es. Incluso en Éxodo capítulo 7 y 8 se encuentra un pasaje donde los magos del faraón hacen un acto de magia y convierten sus bastones en serpientes para enfrentar lo que había hecho también pues Moisés con la vara de Aarón, que se convirtió también la vara en serpiente. Así es. Pero ¿qué sucede? La Biblia dice que la serpiente de Moisés se comió las otras serpientes de los magos. Así es. Entonces, aquí hay un mensaje de parte de Dios. Así es. Del poder que sobrepasa las tinieblas y que aunque las tinieblas quieran imitar el poder de Dios o hacer cosas parecidas a las que Dios hace, al final tienen limitación. Sin embargo, cuando hablamos de magos, ya no estamos hablando del hechicero. Escuche bien, la magia es otra cosa, aunque se utiliza en el espiritualismo, en el espiritismo, en las usanzas de las personas que trabajan con espíritus del mal. Sí. Las personas que son hechiceros, que son adivinos, que son magos, agoreros, que son medium, son personas que trabajan con la influencia de espíritus malignos. Y por eso pueden hacer cosas que pueden parecer un gran poder cuando realmente no lo es. Así es. Muchas veces son simples ilusiones y actos de magia. La magia es cuando se utilizan las manos para hacer cosas engañosas, pero los magos tienen una habilidad dada por los espíritus. Y la gente no ve la magia en personas que lo hacen para entretenimiento o que lo hacen en diferentes escenarios fuera de un lugar donde se consultan brujos o lo que llaman brujos, que son hechiceros, son agoreros. Y la magia se da en diferentes escenarios. Sí. Y no hay magia ni blanca ni negra, la magia es simplemente magia. Entonces, ¿qué es lo que hace la magia? Que hace ver a la gente cosas que a veces ni siquiera son, o que a través del truco que se realiza o la habilidad que se tiene a través del espíritu que recibe esa persona, puede influir en la gente una impresión y una percepción de acontecimientos que muchas veces ni siquiera es cierto. Dios. Porque es un engaño. Muy fuerte. Y se emplea para engañar. Entonces, según vamos viendo todo esto, nosotros nos vamos dando cuenta de una serie de cosas que nosotros a veces malinterpretamos. En el caso, por ejemplo, de los adivinos, y aquí entra un tema muy interesante y muy conocido que encontramos a la altura de 1 de Samuel, capítulo 28, verso 7. Amén. En 1 de Samuel, capítulo 28, verso 7, cuando se habla de la adivina de Endor, que fue la que fue a consultar el rey Saúl, mucha gente habla de la bruja de Endor. Y volvemos al tema de la brujería, si es mito o si es ciencia ficción. Y la Biblia dice que cuando Saúl habla con los siervos que estaban alrededor de él, le dice, vamos, yo quiero conseguir a una persona que tenga espíritu de adivinación. Es lo que él dice. Saúl, un rey con muchísimos problemas con Dios, él mismo había quitado todos esos lugares, esas personas que eran adivinos, que eran agoreros, sin embargo, él estaba buscando a alguien. Él mismo lo había eliminado y él mismo estaba buscando a alguien porque ya Dios lo había desechado y eso pues causa esa situación en las personas que son desechadas por Dios. Así es. Y le dicen, sí, yo hay una persona que es adivina, que tiene espíritu de adivinación. Y digo que este tema es interesante, el de 1 de Samuel capítulo 28, verso 7, sobre la divina de Endor, por la razón de que hay muchas confusiones y se han creado muchas explicaciones sobre este tema en la iglesia cristiana. Así es. Algunos dicen que en lo que se enfocan, que esta divina trajo el espíritu de Samuel. Otros dicen que no. Y hay una discusión por este punto. Sí. Que nosotros vamos a darle un poquito a eso, una pequeñita aclaración, porque no es el tema simplemente basarnos ahí, sino hablar de los espíritus que influyen en los hechiceros, en los magos, en los agoreros, en los adivinos, en los medios. Esta mujer tenía doble connotación. Esta mujer era medium
y también tenía espíritu de adivinación. Adivinación. Ambas Fuerte. cosas. O sea, por eso tenía cierta apariencia de poder. Porque manejaba ambas cosas y la gente no se da cuenta o no sabe que en estos espíritus del mal hay inteligencia. Yo en una ocasión, hablando de los enemigos invisibles aquí mismo, hablaba de la capacidad de los demonios y de los espíritus del mal. Incluso que la palabra demonio viene de daimon, que es genio. De ahí viene ese término. Y la gente no entiende esa parte. Y la inteligencia también se marcaba como un significado de esta palabra. Eso no significa, como yo hago siempre la aclaración, que todo el que sea inteligente o tenga cierta capacidad está poseído por demonios. Sí. Pero sí, el espíritu del diablo y los demonios utilizan mucho a las personas que tienen grandes capacidades y grandes habilidades. Sí. Y ellos mismos, con las habilidades espirituales que tienen, con el poder que manejan espiritualmente, entonces pueden influir en la gente cosas para hacer a la gente creer en la mentira y creer en esas cosas que ni siquiera tienen el poder que la gente le da o que muchas veces puede parecer que tienen. Santo. La adivina de Endor tenía limitaciones y cuando el rey Saúl va donde ella, no va abiertamente como rey, va como una persona cualquiera a consultarse. Ella entonces le dice que por qué él le hizo eso. Porque él le pide que invoque un espíritu si él sabe que Saúl ha matado y ha perseguido a todos los adivinos y a todas las personas que invocan espíritus. Santo. Ella misma le recalca a Saúl el error que está cometiendo haciendo esto cuando él mismo entra en una contradicción con Dios desde ese punto. Así es. Entonces desde ahí parte la teoría de mucha gente para decir no fue Samuel que subió cuando subió el espíritu, por la razón de que Dios no está de acuerdo con eso y Dios no está de acuerdo con la hechicería, como hablaban lo que dicen los textos bíblicos, que Dios aborrece esto, es abominación para Jehová, pero también que Saúl estaba ya desechado, no había necesidad de decirle lo que ya Samuel en vida le había dicho. Así es. Y una cosa que la gente no ha visto en el texto es que la adivina de Endor no llega a invocar nada. Simplemente dice la Biblia que apareció el espíritu. Ella todavía no ha invocado a nadie. Ella no ha invocado a nadie. Ella escuchó lo que le dijeron para la invocación, pero ella no dice, yo te llamo espíritu del más allá, que ven, nada, no hizo ningún ritual. El texto está ahí. Ella no hizo ningún ritual y el espíritu apareció, supuestamente. Dios, muy fuerte. Entonces, cuando el espíritu aparece de Samuel, ahí hay personas que hablan entonces de la soberanía de Dios, que Dios podía hacerlo, que Dios podía hacer subir un espíritu y hablar como si fuera Samuel, como lo hacen pues los espíritus del diablo, que es lo que sucede con los medium, que espíritus del diablo pueden incluso expresar voz y la gente escucharlo. Y vemos que sí, porque por ejemplo Jesús hablaba con espíritus inmundos que hablaban con él. Cuando el endemoniado gadareno, hubieron espíritus que hablaron con Jesús. Sí. O sea que pueden expresar voz o una forma de entenderlo el ser humano. También hay otros que dicen que la adivina tenía también en ese espíritu del diablo del mal, pues un espíritu de ventríloco. ¿Qué es un ventríloco? Es una persona que habla sin abrir la boca, sin hacer gesticulaciones. Entonces, ahí entramos en otro tema que puede darse porque hablamos de las habilidades que tiene una persona y lo que los espíritus pueden hacer en una persona. Los que han visto un ventríloco, que aquí, por ejemplo, en nuestro país, República Dominicana, hay uno muy famoso que tiene un muñeco que se llama Ñeñeco, si no me equivoco. Sí, sí, lo he visto. Creo que se llama León de Osoria, sí, el que lo maneja. Él se pone el muñeco ahí en las piernas y con la boca cerrada, él habla con voces hasta diferentes. Sí. Imagínese usted un hechicero, un adivino, un medium que pueda hacer esto. Y quiera el Señor que ningún ventríloco por ahí quiera coger esto como ocasión para negocio, para llevar a la gente a engañar. Aleluya. Pero imagínese usted en una sala donde una persona tenga esta capacidad. Usted va a creer que es un espíritu que le está hablando. Así es.
porque usted no va a ver a esa fuerte. persona haciendo gesticulaciones. Entonces, son de las especulaciones que se hacen con esta situación que se dio allí, que puede ser cualquiera, puede ser esa, puede ser que el espíritu que haya subido, incluso Dios usando su soberanía haya traído eso, pero no había razón, es lo que muchos abogan y es algo que tiene mucha lógica, para Dios hacerlo porque ya Dios le había dicho lo que ese mismo espíritu le dijo. Ya Dios se lo había dicho al rey a través de Samuel. Entonces, tenemos que hacer la diferenciación. Mire lo diferente que es. Los hechiceros lo que hacen es ya actos que tienen más que ver con rituales. Eso lo hacen los hechiceros. Los hechiceros, por ejemplo, en la Biblia se habla de lo que pasaban a sus hijos por fuego. Por fuego, así es. Y los sacrificaban a los ídolos. Esos son hechiceros que hacen ese tipo de cosas. Que hacen rituales, que utilizan objetos, que utilizan cosas para hacer esos rituales. Pero cuando vemos esto, la mayoría de las personas que hacían esos actos eran sus propios padres. Sí. Escuche bien, la mayoría de esos actos de sacrificio de personas, que eran niños que se hacían en la Biblia, según lo que la Biblia dice, que pasaban a sus hijos por Moloc, por el fuego, para entregárselo a los Baales, Dios, o terrible. hacer sacrificio para que el diablo, pues, o el mundo de las tinieblas hiciera cosas a su favor, que nunca era así, siempre era todo lo contrario, le iba mal. Y siempre le va a ir mal al que hace este tipo de actos hechiceros. Sí, así es. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es una situación que es muy diferente a lo que se habla hoy de hechicería, de magia, de medium, de adivinación. Nos damos cuenta de que muchas veces en el mito popular de querer traer una historia fantástica, o a veces personas que quizá hayan vivido experiencias, yo no lo pongo en duda, a veces contradice mucho con los límites que la Biblia muestra de este tipo de espíritu, que lo tienen. Tienen cierta limitación y eso tenemos que entenderlo. Entonces, la gente se ha quedado mucho con el término de bruja, que yo hablaba al principio que en la Biblia no existe. Ahora voy a dar un dato sobre eso. Antes de seguir dando unos tópicos, porque quiero hablar también de los terafines que aparecen en la Biblia. Y un poquito más de la magia también, para que veamos algunos ejemplos bíblicos donde se daban esas situaciones. Ya hablamos de la hechicería un poco, hablamos del medium, hablamos de la adivinación, hablando de la adivina de Endor. La adivinación es una parte también psicológica que se utiliza. Cuando ya tú te me declaras quién tú eres y ya yo sé más o menos la situación en la que tú estás, yo puedo hablarte de cosas incluso de tu vida o situaciones y puedo llevarte a ti a creer que te estoy hablando con una revelación cuando no es así. Sí, Ahí entra una parte psicológica también en la adivinación. La mayoría de las personas que practican esto, pues, te hacen una consulta. Cuando hablan contigo, entonces empiezan a deducir cosas de tu situación y utilizan cosas que son muy comunes, muy sui generis, como la finanza, los viajes, el amor y ese tipo de cosas que no se queda. Cuando usted ve que eso no se queda en ninguna situación donde una persona divina le hace consulta a la gente, que son también los que trabajan con la parte de los signos zodiacales y eso es adivinación. Cuando te quieren decir que supuestamente decir tu futuro, están adivinando porque no lo saben, no lo conocen. No lo conocen. Tu futuro lo conoce Dios, que fue el que te diseñó con propósito. Satanás ni los espíritus del diablo saben el destino de nadie. Amén, así porque es. ellos no son los que crean ese destino. Ahora, si la hechicería te desvía y puede causar situaciones en la gente para llevarlo bajo un dominio que causa la hechicería, lo que se llama brujería en el concepto popular que vamos a desmitificar hoy, te lleva a ceder tu voluntad. Y entonces ejercen poder sobre la voluntad del ser humano, que es lo mismo que hacen los demonios. O sea, cuando yo ejerzo poder sobre tu voluntad, entonces yo te domino. Cuando yo te digo a ti, mira, tú vas a hacer esto, y cuando tú hagas esto, tú vas a tener tal resultado, y te llevo a hacer cosas de hechicería, ya tu voluntad está sumergida, está doblegada hacia un poder de las tinieblas, de un espíritu que va a acompañarte en ese proceso, que no es el hechicero, sino el mismo diablo con sus agentes, para que tú te pierdas. Así es. Y la confusión, pues, se crea siempre en esta situación. Entonces, cuando yo hablo de la bruja, cuando yo investigo esta palabra, me voy al hebreo, porque es el texto que utilizamos en la Biblia. Y en el hebreo, cuando se habla de esta palabra bruja, el significado que aparece es bendita eres. Dios. Y si se deduce de bendita, mujer bendita o de bendición. Palabra bruja. Yo me quedo con la interrogante, digo, ¿por qué entonces las personas hablan tanto de bruja y se ha creado
toda esta ciencia ficción que vemos en el cine, creo que de ahí también viene parte, así como viene de la mitología de otros lugares, porque en la ciencia ficción, ¿qué es lo que vemos en el cine? Que la bruja vuela, que la bruja anda en una escoba, que la bruja hace ciertos, ¿verdad? Ciertos hechizos a través de ciertas fórmulas y cosas. Y vemos que es una persona apartada, que una persona que no es muy dada ni al amor, ni a ciertas cosas. Entonces, se ha vendido una interpretación de esta palabra bruja, cuando realmente lo correcto es lo que la Biblia dice: hechicero, mago, adivino o adivina, agorero. ¿El agorero qué es? El agorero es una persona que te puede traer una falsa profecía. Lo que la Biblia llama falsos profetas es un agorero. Eso es un agorero. Falsos profetas, gente que te van a decir que te va a ir bien cuando te va a ir mal. No te va a ir mal. Por eso ustedes veían que los reyes, cuando eran dirigidos por los agoreros, le decían: sí, sube y pelea, ve que tú vas a vencer al rey de Babilonia, tú vas a vencer a fulano. Y cuando subían eran derrotados. Eran derrotados. ¿Por qué? Porque los que lo dirigían o lo aconsejaban eran agoreros. Y por eso Dios prohíbe el agorero. Pero los que se dirigían por los verdaderos profetas, entonces tenían la verdad, aunque le doliese. Aunque le doliese. Que es la diferencia, porque la gente quiere escuchar cosas y por eso va a estos lugares, porque le dicen lo que quieren escuchar. Y el falso profeta es muy dado a eso. Y hoy en día hay muchos falsos profetas, incluso en altares cristianos. En altares cristianos, sí, así es. Haciendo de adivinos, haciendo de magos y profetizando falsedades. Y son descubiertos porque sus profecías no se cumplen. Amén. Y son descubiertos porque la adivinación también se nota cuando es adivinación. Cuando usted le dice a alguien algo y esa persona sabe que no es la verdad. No es la verdad, sí. Y más si es una persona que tiene discernimiento de Dios, que usted le está profetizando y usted se equivocó ahí mismo. Entonces, vemos la magia, gente utilizando harina, gente utilizando cosas, como si Dios necesitara muchas veces ciertas cosas. No es que en un momento dado Dios no puede tocar a un hombre de Dios para utilizar, como pasó con Pablo, incluso un objeto, una ropa, algo. Pero eso no se da siempre. Entonces hay gente que cree que por apelar a esto va a causar un milagro. Entonces ahí entra en una parte mágica, que es donde lleva a la gente a ver una ilusión de un poder que no existe. Y Dios a veces permite, la Biblia dice que Dios le ha dado un poder engañoso para que crean a la mentira. Un poder engañoso, no crea que solamente un poder espiritual y sobrenatural. Hay gente que tiene poder en sus palabras, como habla, con elocuencia, con seguridad, con conocimiento, y de ahí parte entonces a engañar a muchos. Entonces, cuando volvemos al término brujas, porque hice ese paréntesis de agorero, porque parece que me estaba faltando hablar de que era un agorero, porque hay gente que yo sé que ha visto toda esta palabra en la Biblia y quizás no sabe lo que significa. Exacto. Entonces, vemos el hechicero, vemos el mago, vemos el adivino, vemos el agorero, vemos el medium, que el medium es el que llama a esos espíritus de la muerte, que son espíritus del diablo, que toman forma como si fuera una persona que usted conoce, y es por eso pasa que gente que va donde un hechicero, donde un supuesto brujo o bruja, dice que habló con su mamá, que habló con su papá, y habló fue con un demonio, con un espíritu del diablo. Que el medium tiene esa capacidad, y ahí vemos que mucha gente a veces, pues, aquí en República Dominicana le llaman que se montan o que tienen los seres, incluso lo invocan. Aquí se utiliza lo que es la fiesta de palo para invocarlo. Que yo no quiero hablar de nada de lo que se utiliza aquí, porque quisiera dejarlo para una segunda parte, para hablar de la mitología entonces ya desde el punto de vista de Dominicana, y quizás de otros países que también utilizan ciertas cosas, y ahí vamos a hablar del zángano, ahí vamos a hablar de todas esas cosas, que la gente dice, de los galipotes y de muchísimas cosas que la gente se ha inventado en mitología popular. Entonces eso lo vamos a dejar ahí. Volviendo al término bruja, que yo sé que usted está interesado en eso. Yo fui a otro idioma y fui al idioma sagrado de la India. Y en el hindú, la palabra que se aplica a bruja es mujer sabia. Escuche por dónde vamos. En el hebreo es bendita eres. Y eso, desde que usted lo escucha, lo transporta al principio de los evangelios, donde se aparece el ángel a María. Amén. Y le dice: bendita tú eres. Así es. Escucha lo que estoy diciendo y no confunda lo que estoy diciendo, sino el término. Bendita eres en el hebreo, mujer sabia en el hindú. Me fui a Egipto. Pregúnteme qué significa en Egipto. ¿Qué significa? Poder femenino. Dios. Cuando entramos a Egipto a ver qué significa la palabra, buscando en diferentes países para ver si es algo cultural o qué es lo que sucede, para desmitificar esto. Porque no lo encontré en la Biblia, la palabra bruja. Amén. Vuelvo e insisto. Entonces, en Egipto es poder femenino y también se traspola a empoderamiento femenino o de la mujer. Dios, o de la mujer. Que es un término que hoy se utiliza mucho.
Sí. el empoderarse. Incluso hay mujeres que predican o enseñan con motivación Mujeres empoderadas. y que se alinean mucho a la línea de la mujer para motivarla. Ujú. Y hablan del empoderamiento. Mujer, empodérate, porque se entiende como que no tienen la fuerza suficiente o que el hombre la tiene opacada, lo que quieren enseñarle a veces. Sí. Y entonces la llaman a empoderarse, como a tomar un poder que no se le está dando, un espacio que no se le está dando. Entonces, cuando yo voy viendo cada término, y usted que lo está escuchando lo puede buscar, nos vamos dando cuenta que bruja ni siquiera es una palabra despectiva, ni siquiera es una palabra que se utiliza en la hechicería ni en la brujería original bíblica, en la hechicería, en la adivinación, ni ninguna de estas cosas espiritistas. Entonces, ¿por qué el cambio de la palabra y por qué utilizarla y asumirla como que es correcta? Sí. ¿Qué es lo que está pasando con lo que estoy diciendo? Estoy cambiando un concepto. Estoy cambiando una palabra para ponerla a significar otra cosa. Y yo le hablaba de la mitología griega y de dónde viene nuestra conceptualización de Dios. Viene de Zeus, que luego en el mismo griego se traduce como Teo. De ahí viene lo que es la teología. Teo es Dios y la logia es estudio. Entonces, cuando vemos Zeus, luego Teo y luego pasa al latín Deus y luego pasa al español Dios. Es un concepto que viene de una mitología griega y nosotros lo asumimos como el concepto de Dios. Y con esto no estoy diciendo que Dios no siga siendo Dios. Lo que estoy diciendo es la falta de entendimiento y de conocimiento que tenemos. Sí. Y utilizamos palabras que a veces ni siquiera conocemos y hablamos de cosas que ni siquiera sabemos. Y la gente escucha cosas que cree que está escuchando la verdad y muchas veces no es la verdad bíblica ni de Dios. Y ahí es donde viene la confusión y ahí es donde vienen los problemas y es donde personas hacen cosas incluso sin saber lo que están haciendo y otros enseñan cosas sin saber lo que están enseñando. Que hay que ser cuidadoso con esto. Entonces yo quiero saber si bruja existe en el español. No. Dios. En el idioma español esta palabra no aparece. No tiene un origen español. Entonces, si la utilizamos sin tener un origen español, ¿qué es lo que significa? Que es importada, que viene de otro lugar y se asumió. Entonces de ahí vamos viendo por qué el recuento que venimos haciendo de la mitología griega, de los mitos, las fábulas, los cuentos, las historias fantásticas, las narraciones que se han ido en los pueblos transculturando, transportando y llegan a otros lugares y entonces la gente lo asume como que es así. Entonces, ¿cuál es la dirección nuestra como cristianos? Es la Biblia, Amén. Que nos enseña el poder de Dios sobre todas las cosas. Hay muchas situaciones en el libro de los Hechos en cuanto a situaciones que se dieron con magos. En esa parte de Asia Menor, donde predicó el apóstol Pablo, en Efesios y en otros lugares. Incluso en Samaria también había esa situación porque había influencia helenista, había influencia de gente que eran de otras naciones que no eran netamente judíos. ¿Con quién se encuentran en Samaria? Con Simón el Mago, sí, en el capítulo 8 del libro de los Hechos. ¿Qué es lo que hacía Simón el Mago? Engañar a la gente. Y la gente creía que él tenía poderes y que era una gran cosa, un gran personaje dentro de su población. ¿Y qué sucedió con Simón? Que Simón, ya siendo cristiano y habiéndose bautizado después de ser mago, escuche bien, él no era hechicero ni era divino, él era mago. Para que usted vea la diferencia. Cómo también la magia influye en la vida de la gente para engañarlo. Y no necesariamente hay que tener un velón encendido, ni una cinta amarrada en la cabeza, ni un tabaco en la boca para ser mago. Escuche lo que le estoy diciendo. Hay personas que hacen espectáculos. Incluso yo hablaba con un hermano que estuvo aquí, que hacía espectáculos antes en su vida anterior, antes de ser cristiano, con fuego, con alcohol, show tender, algo así. Que hacen en algunos lugares, y eso es magia, y la gente no se da cuenta. ¡Ay, qué show! Y entretenimiento, y la gente se entretiene. Eso es magia, y la gente queda encantado. El encantamiento es parte de la magia y de la hechicería. Entonces, la gente no sabe lo que es un mago. Incluso hay artistas que utilizan la magia. Hay mucha gente detrás de muchísimos artistas y no sabe que están encantados por un acto hechicero y brujo. Dios. Como lo conceptualizamos como brujo. Pero no es la brujería que nosotros conocemos y nos han enseñado en el concepto erróneo, sino es la hechicería que la Biblia establece y la magia que la Biblia establece de cómo se utiliza. Entonces Simón el Mago tenía esa capacidad de magia.
Y después que Simón ve el gran poder de Dios, como Dios utilizaba a los apóstoles, Simón quería comprar eso. Quería comprarlo, sí. Es. Simón le dice que quería comprar porque él veía que por el poder del Espíritu Santo, por el poder de las manos impuestas por los apóstoles, el Espíritu Santo descendía sobre las personas y causaba milagros y muchísimas cosas. Entonces, para que usted vea lo que es entender el nivel del poder de Dios. Y lo reprendieron a Simón. Así es. Tu dinero perezca contigo. Y después estaba él orando. Ay, por favor, oren por mí para que no acontezca eso que dijeron. Porque hay gente que todavía están en el evangelio y están creyendo en cosas que no son las que Dios ha establecido. Hay gente que cree que el poder de Dios es para enriquecerse, y cree que el poder de Dios es para estar haciendo actos de magia y para tener poder sobre la gente. Muy fuerte, y esto hay que hablarlo claro. Hay gente que cree que servirle a Dios es igual que servirle a la tiniebla, y eso es mentira. Las tinieblas están por debajo de la luz y por debajo de Dios. Amén. Y el poder de Dios está por encima. Entonces quieren utilizar el poder de Dios como actos mágicos y se equivocan. Y mucha gente ha caído detrás de estas personas en desgracia y maldición. Pero más adelante también lo vemos en el capítulo 13 del libro de los Hechos y en el capítulo 16 también, que el apóstol Pablo en su predicación se encuentra con adivinos. Incluso dice en el capítulo 13, si mal no recuerdo del libro de los Hechos, se encuentra con unas personas que quemaron unos libros que costaban un dineral. Santo. Que tenían libros de magia. O sea, era tan organizado el negocio de la magia que hasta libros compraban para aprender a hacer esos actos mágicos. Ni siquiera eran espíritus que venían a ellos directamente, sino que ellos aprendían habilidades y después entonces los espíritus del diablo lo utilizaban con sus habilidades y sus conocimientos. Y lo vemos también, aparte de esas personas que quemaron esos libros, luego también lo vemos ahí mismo, creo que en el capítulo 16 del libro de los Hechos, que se aparece uno llamado Bar Jesús, que también incitaba en esto de la magia. Y había una mujer que negociaba con esto. Y que cuando el apóstol Pablo se molesta, porque donde quiera que lo veía le decía, estos son hijos del Dios Altísimo que predican y esto y aquello. O sea, tenían también esa adivinación. Aparte de ser magos, también tenían espíritu de adivinación en ese caso. Y hacían negocio también con eso. Y tenían patrones, dice la Biblia. Santo. Que se molestaron con Pablo porque dejaron de adquirir ganancia cuando él la reprendió y sacó el espíritu de adivinación de esa mujer. Entonces, vemos cómo son las situaciones. O sea, el espíritu de adivinación no solamente está que usted vaya a consultar. Hay gente que lo puede ver a usted y decirle, ay, tú eres el hijo de Dios, y adularte. Y tú creer que es una persona que está hablando como de parte de Dios para bendecirte. Sin embargo, es un tipo que tiene una mujer que puede tener espíritu de adivinación. Entonces, hay que reconocer todo esto para nosotros conocer el mundo espiritual desde el punto de vista bíblico y salir de la mitología y de la ciencia ficción. En la Biblia no lo he encontrado tampoco ninguna hechicera ni adivina volando. Escucha lo que estoy diciendo, para que no se me equivoque, ni cambiándose la piel, ni comiéndose ningún muchacho. Ay, papá. En la Biblia que yo uso la Reina Valera de 1960. Hay muchas Biblias, muchas traducciones. Yo uso esa, me encanta. Entonces, no he encontrado eso. Si usted lo encuentra, esa parte, pues donde alguna persona llamada divina, hechicera, brujo o agorero vuele, me hace llegar a través de los comentarios ese texto, por favor. Amén, amén. Antes de terminar, no quiero que se me queden los terafines. Yo sé que ya el tiempo nos apremia, Yesenia. Una segunda parte. Tenemos que seguir hablando de esto porque es algo amplio. Lo voy a cerrar con los terafines y dejamos para la segunda parte, la parte de la mitología ya a nivel popular. Sí, porque tenemos que salir de... los terafines que aparece, le voy a dar el texto, aparece en varios lugares, pero hay un texto específico en Zacarías capítulo 10, verso 2. Zacarías capítulo 10, verso 2. ¿Qué son los terafines? Los terafines son ídolos. Oiga, ¿dónde entra la parte espiritista? Hemos hablado de la parte de la habilidad personal, de los espíritus que vienen a darle sabiduría, de los adivinos, de los hechiceros, los agoreros, los falsos profetas que son agoreros y todo eso, y los que leen la taza, los que leen los horóscopos. Pero cuando hablamos de los terafines, no estamos hablando ni siquiera de personas. Aquí estamos hablando, ni es de ángeles, porque usted pensará, se parece a serafín. No, es terafines. Los terafines son ídolos. Son lo que nosotros llamamos aquí cuadros o imágenes. Son esas estatuas que se utilizan para hacer hechicería y para hacer esos actos de hechicería.
Los terafines lo que significa es dioses domesticados. ¿Por qué domesticado? Porque usted lo trae como que usted puede mandar en ello y lo tiene ahí como si fuera un perrito. Mira, y tú vas a hacerme este trabajo y vamos a prenderle un velón a tal supuesto santo que es un ídolo, que es un terafín, para que haga tal o cual realización espiritual. Entonces, ahí entra el término. Ya con esto concluimos, porque el tiempo quizá no nos alcanza aquí en este medio. Sí. Pero recuérdese que estamos hablando del tema brujería, mito o ciencia ficción. Debimos ponerle también o realidad. Pero la palabra bruja, en resumen, no aparece en la Biblia. Aparece hechicero, aparece adivino, aparece agorero, aparecen los magos, aparecen los terafines, los medium. Eso es lo que aparece en la Biblia. Y las cosas que acontecen con estas personas también están muy claras en la Biblia. El poder que tenían y la limitación. Lo demás yo lo dejo a que usted lo analice, lo estudie. Y ya vamos a ver en una segunda parte, entonces ya la mitología popular. Y vamos a ver las persecuciones de la Inquisición. ¿Por qué perseguían a los supuestos brujos o herejes allá por el año 1400? Allá en España y también en las persecuciones que hubieron antes a nivel papal. Bendito sea el Señor. De verdad que me he quedado porque son cosas que en realidad hay que escuchar, pastor, y sé que hay muchas personas que se están haciendo preguntas y están buscando, están investigando, porque yo creo que lo que el pastor ha venido a traer y él también quiere, y sé también que el Señor quiere que se haga, que investiguemos, que nosotros no solamente nos quedemos escuchando lo que alguien dice, lo que alguien habla, sino que investiguemos, que nos empapemos, que aprendamos de las cosas que Dios en realidad ha traído para este lugar, para ustedes. Bendito sea el Señor. De verdad que me gozo mucho con las enseñanzas del pastor, y sé que también tú en tu casita y allá en otros países, en otros lugares se están gozando. Por eso te pedimos que te suscribas, que le dé me gusta, dale like, pon debajo de los comentarios la palabra que más te gustó, que sé que todo te ha gustado. Si quieres una segunda parte, pídela, que se le va a dar. Suscríbete, comparte con tus amistades para que YouTube pueda recomendar este video y pueda llegar a más personas. Amén. Estuvo contigo tu hermana, tu amiga Yesenia Castillo de Lemos, y el pastor, su hermano pastor Víctor Almanza. Recuerde, suscríbase, comparta y deje sus comentarios. Me interesaría ver sus comentarios en este tema y por ahí podemos interactuar. Amén. Y eso ha sido Zona Sobrenatural. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.